Bueno, este video sería la tercera parte de las aplicaciones de la unidad 4. Ahora pasaríamos a flujo rápidamente variado, ¿sí? Dice lo siguiente: un canal rectangular de 6 metros de ancho transporta 11 metros cúbicos por segundo de agua a una velocidad de 6 metros por segundo. El canal descarga hacia otro canal de pendiente nula, quiere decir horizontal, del mismo ancho. ¿Cuál es la altura del salto hidráulico que se forma? Esa sería una pregunta. ¿Y qué pérdida de energía ocurre en dicho salto? Muy bien, vamos a resolverlo. Bueno, la solución. Bueno, primero nos aseguramos, aunque suponemos que sí, ¿verdad? Porque el problema así lo dice, pero primero nos aseguraríamos de que exista o de que se pueda producir un salto hidráulico. Para que ocurra lo anterior, o sea, para que se produzca un salto hidráulico, el flujo en el canal de llegada debe ser supercrítico. Entonces checamos si el flujo precisamente a la llegada es supercrítico, ¿no? Ya saben que lo podemos checar comparando los tirantes o con el número de Froude o comparando las velocidades. O sea, el tirante con el tirante crítico, la velocidad con la velocidad crítica o el número de Froude. En este caso vamos a usar el número de Froude. El número de Froude ya saben ustedes que es la velocidad del flujo en el canal entre la velocidad crítica. La velocidad de flujo en el canal, pues ya la tenemos como dato, ¿no? Aquí está, 6 metros por segundo. Hay que calcular la velocidad crítica. Para calcular la velocidad crítica, pues nos hace falta el tirante crítico, ¿no? El canal es rectangular, entonces se utiliza esta fórmula, ¿sí? Calculamos el gasto por unidad de ancho, Q minúscula, es el gasto, que son 11 metros cúbicos por segundo, entre el ancho del canal, que es 6 metros de ancho, ¿sí? 11 entre 6 sería 1.833 metros cuadrados sobre segundo. Lo sustituimos aquí, G, pues ya la tenemos, ¿no? Entonces nos quedaría así: el gasto por unidad de ancho al cuadrado entre G y todo a la 1/3, es decir, sacando la raíz cúbica, me da un tirante crítico de 0.7. Con ese tirante crítico calculamos la velocidad crítica. ¿Cómo? Pues con la ecuación de continuidad, ¿no? El gasto es el área crítica por la velocidad crítica, despejamos la velocidad crítica, pasa el área crítica dividiendo. El área crítica, pues es un canal rectangular, sería el ancho por el tirante crítico, ¿no? Hacemos las operaciones y me da que la velocidad crítica es 2.619 metros por segundo. Sustituimos en 1 en la ecuación del número de Froude. El número de Froude dice que la velocidad en el canal es, pues ya sabemos que es 6 metros por segundo, la velocidad crítica es esta. Me da un número de Froude de 2.291. Al ser mayor que 1, pues entonces el flujo es supercrítico y la conclusión es que sí se puede formar un salto hidráulico. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero si el problema ya decía que el salto hidráulico que se forma, pues suponemos que sí se forma. Bueno, sí, sí. Pero bueno, habría que comprobarlo, ¿sí? Y para comprobarlo, como les decía, podemos comparar los tirantes, el tirante del canal con el crítico, o la velocidad del canal con la velocidad crítica, o el número de Froude. ¿Por qué lo hicimos con el número de Froude? Bueno, porque para calcular precisamente la altura del salto hidráulico, que tenemos que calcular el tirante después, o sea, aguas abajo del salto, ¿sí? Sí. Y para calcular el tirante aguas abajo del salto, el Y2, tenemos esta fórmula, y en esta fórmula vamos a utilizar el número de Froude a la llegada, ¿no? Entonces no fue de oquis, no fue en vano calcular esto, porque este es el número de Froude a la llegada, ¿no? Entonces ya tenemos esto, ¿no? Entonces ya avanzamos. Comprobamos que sí se puede formar un salto hidráulico y ya avanzamos para hacer los cálculos, ¿no? Entonces para calcular, como dice el problema, la altura del salto, pues tenemos que calcular Y2 y Y1, ¿no? Para la diferencia entre ellos, pues será la altura del salto, ¿no?
Ok. Para calcular Y1, pues tenemos que el gasto es igual por la ecuación de continuidad al área 1 por la velocidad 1. El canal rectangular sería el ancho del canal por Y1 por B1. Despejamos Y1 de aquí, el ancho del canal y la velocidad en el canal pasan dividiendo. Muy bien. Sustituimos el gasto 11 metros cúbicos por segundo, el ancho 6 metros y la velocidad 6 metros por segundo. ¿Sí? Hacemos la división, o sea, la operación, y me sale que el tirante de llegada es .3056 metros. Sustituimos aquí en la ecuación 3, que es esta que teníamos aquí está señalada con mi dedo. Y2 sería Y1 entre 2 por todo lo del paréntesis rectangular. Y1, que lo acabamos de calcular aquí, entonces sería Y1 entre 2, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más 8 frud 1 al cuadrado menos 1. Hacemos las operaciones con cuidado nada más. Y el tirante después del salto o aguas abajo del salto me sale 0.849 metros. Como nos preguntan la altura del salto, bueno, aquí está gráficamente, es el tirante de llegada que era .3056 y el tirante de salida que es .849. La altura del salto pues será la diferencia, ¿no? La altura del salto es Y2 menos Y1. Sustituimos y me queda que la altura del salto es 0.5434 metros. Ya está resuelto una pregunta. Luego nos preguntan la pérdida de carga o de energía en el salto hidráulico. Para eso, recuerden ustedes, pues ya tenemos por ahí una fórmula. Es la fórmula en el tema, en el 4.6, ahí viene, ahí la desarrollamos. Bueno, no la desarrollamos, les dije cómo se desarrolla. Esta es la fórmula para calcular la pérdida de carga. Los únicos datos que se necesitan son los dos tirantes, el aguas abajo y el aguas arriba. Entonces, Y2 menos Y1, ya tenemos Y2 y Y1. De hecho, ya tenemos la diferencia. La diferencia, ¿quién es? H. Aquí está. Al cubo entre 4 veces Y1 por Y2. ¿Sí? Me queda que la pérdida de carga en el salto hidráulico sería esto. Muy bien. Pues con eso hemos resuelto el problema. Bueno, vamos a hacer otro. Dice así: un canal de concreto de 10 metros de ancho. En un canal de concreto de 10 metros de ancho, el agua fluye uniformemente con un tirante de 40 centímetros. Ahí va con flujo uniforme, con un tirante de 40 centímetros. Calcule la altura del salto hidráulico que se forma cuando se instala un peralte. Un peralte es un obstáculo que se pone ahí en el canal, precisamente para formar un salto. ¿Cuál será la longitud de dicho salto? ¿Qué pérdida de carga o de energía se tendrá en el salto? La pendiente del canal, del fondo del canal, es de 4%. Bueno. Aquí también nos están diciendo implícitamente que se forme un salto hidráulico, ¿verdad? Pero bueno, si queremos ser estrictos, empezaríamos primero, pues igual que en el problema anterior, primero calculamos, bueno, primero nos aseguramos que hay un salto, ¿no? Pero primero calculamos la velocidad del agua en el canal con la ecuación de Manning. ¿Por qué con la de Manning? Porque el agua fluye uniformemente. Esta es la ecuación de Manning. Este es el coeficiente de rugosidad de Manning. ¿De dónde lo sacamos? Pues para el concreto, ¿no? La tabla 1, unidad 1, para concreto en bruto. El área, pues sería el ancho del canal por el tirante, que son 40 centímetros, o sea, 0.4 metros. Aquí está el área. El perímetro mojado, pues sería la base o el ancho, que son 10 metros, más 2 veces el tirante, ¿no? Es rectangular, ¿no? De un lado y de otro. 2 por 0.4, este es el perímetro mojado. Entonces el radio hidráulico es el área entre el perímetro mojado, sería esto, ¿sí? La pendiente, que sería lo que nos falta, ¿sí? Ya tenemos el N, el radio hidráulico, nos faltaría la pendiente, que ya la tenemos como dato, ¿no? Nomás que
en el dato nos la dan en porcentaje. Recuerden ustedes que no pueden sustituir en la fórmula en porcentaje. Entonces la pendiente es 4%, que quiere decir que es 4 entre 100. O sea, la pendiente sería 0.04. Se sustituye en la ecuación 1, que es la de Manning, me sale, y esto me da la velocidad en el canal, ¿sí? Antes del peralte. Calculamos el número de Froude en el canal. Aquí está con las condiciones de llegada. Esta es la velocidad, GY1, ¿sí? Aquí está. Me da esto. Observamos que el número de Froude es mayor que 1, entonces se tiene un flujo supercrítico y la conclusión es que sí se puede formar un salto. En caso, obviamente, de que se instale un peralte o un obstáculo, ¿sí? Bueno, ya que estamos seguros de eso, pues ahora calculamos, como en el problema anterior, calculamos el tirante después del salto o aguas abajo del salto, el tirante Y2, con esta ecuación. Ya tenemos el Y1, ¿sí? Que es 40 centímetros, y ya tenemos el número de Froude 1, que lo acabamos de sacar, 2.976, que es lo único que necesitamos. Sustituimos en la ecuación y me queda, obviamente los centímetros hay que convertirlos a metros. Igual no pasa nada, si lo dejan en centímetros, ¿qué es lo único que va a pasar? Pues que esto les va a dar en centímetros. Si aquí ponen 40, acá les va a salir 149.5. Al final de cuentas lo van a tener que convertir a metros, pero bueno. Hacen las operaciones y el tirante 2, o sea, aguas abajo del salto, me queda 1.495 metros. La altura del salto, ¿cuál será? Pues la diferencia de Y2 menos Y1, como vimos en el problema anterior. Ya no hay necesidad aquí de poner la gráfica, ¿no? Se hace la diferencia y esta sería la altura del salto. Bueno, ¿cómo calculamos la longitud del salto? Bueno, utilizando la figura 4.2, ¿sí? La figura 4.2, si ustedes recuerdan, aquí está, la tienen en la teoría. ¿Okay? ¿Cómo se utiliza esta figura? Bueno, se calcula el número de Froude F1, que ya lo tenemos, y dependiendo del valor que tenga, corresponde un valor de L entre Y2. Si el número de Froude hubiera sido 2, entonces L entre Y2 sería igual a esto. De aquí despejamos L pasando el Y2, multiplicando. Les comentaba cuando vimos esto que en caso de que el número de Froude que obtengamos no coincida con ninguno de estos valores que tenemos aquí, por ejemplo si es 7, bueno, es válida una interpolación. Bueno, entonces a esta figura entramos con el Froude 2.976, ¿sí? Si ustedes observan en la tabla, si estuviéramos así, digamos ya en la práctica, bueno, podríamos decir 2.976 es prácticamente 2.98, casi es 3, entonces podríamos ponerle esto, ¿no? Pero bueno, para que aprendan a interpolar, digo, se supone que ya saben, ¿verdad? Pero para que les sirva de repaso, vamos a calcular el valor exacto. O sea, el valor de nuestro L sobre Y2 debe estar entre estos valores, muy cerca del 5.28. ¿Por qué? Nuestro valor de Froude 1 está cerca de 3, ¿sí? Bueno, aquí lo checamos. Nuestro Froude 1 es este, ¿sí? Bueno, entonces en la tabla, este valor, lo puse en rojo, está entre 2.5 y 3. El L en Y2 correspondiente es para 2.5 es este y para 3 es este. Entonces nosotros necesitamos este X. ¿Cómo lo obtenemos este valor? Interpolando. Hay fórmulas de interpolación. Es interpolación lineal. Si no se acuerdan de la fórmula, no hay ningún problema. Simplemente hagan una gráfica. Pongan aquí, por ejemplo, en la vertical el número de Froude y en la horizontal el otro, el L sobre Y2. Y simplemente hagan lo siguiente. Para un número de Froude de 3, aquí está, ¿qué valor de L en Y2 corresponde? 5.28. Y para un número de Froude de 2.5, ¿qué valor de L en Y2 corresponde? 4.85.
aquí está, 2.5, 4.85. ¿Ustedes qué necesitan? Bueno, para un número de Froude de 2.976, ver qué valor corresponde. ¿Cómo se resuelve esto? Simplemente por triángulos semejantes. ¿Sí? Aquí está. De aquí arriba sacamos un triángulo grande. ¿Cuál es la altura del triángulo? 3 menos 2.5, 0.5. ¿Cuál es la base del triángulo grandote? 5.28 menos 4.85, que es 0.43. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el triángulo chiquito? Es donde está la X. Esta es la X. Es este valor. De aquí a acá. ¿Cuánto sería la altura? Pues 2.976 menos 2.5, o sea, 0.476. ¿Sí? Entonces, si no se acuerdan de la fórmula de interpolación, pues así la sacan simplemente, ¿no? Y ya hacen el planteamiento de triángulos semejantes. Del triángulo grandote, del triángulo rojo, la base, 0.43, es a su altura, 0.5. Y del triángulo de adentro, el verde, su base, que es X, la base debe coincidir con la base, es igual a la altura, o sea, es a la altura 0.476. O sea, la relación que hay entre la base y la altura del triángulo grandote es la misma relación que hay entre la base y la altura del triángulo que está adentro. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes. Simplemente se despeja X, o sea, el punto 476 pasa multiplicando y me queda 0.4094. Ese es el valor de X de aquí. Pero ese valor de X, ¿qué le tienen que hacer? Bueno, sumarle, aquí está, ¿no? O sea, X es esta cantidad de aquí a aquí. A eso hay que sumarle 4.85. ¿Sí? Entonces el valor correspondiente de L entre Y2 sería 4.85 más X. Sería 5.26. ¿Sí? Que observen ustedes que es casi el correspondiente a 3. El correspondiente a 3 es 5.28, ¿no? Sería 5.26. Bueno. Entonces, L sobre Y2 es igual a 5.26. La longitud, ¿cómo la obtenemos? Simplemente el Y2 lo pasamos al otro lado. Está dividiendo, pasa multiplicando. Hacemos la multiplicación. Y la longitud del salto sería 7.86, 4 metros, casi 8 metros. Ok. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en un momento dado nos puede servir en una instalación hidráulica saber qué longitud va a tener un salto, porque en el salto existe turbulencia, en algunos casos muy fuerte turbulencia. Si el canal no se reviste en esa longitud, pues se va a socavar, ¿no? Entonces, siempre que ocurre un salto hidráulico, el canal tiene que ser revestido. Puede ser un canal de tierra o de un material frágil, ¿no? Pero si puede ocurrir un salto en una sección del canal, esa sección hay que revestirla, porque si no, se va a destruir su canal, ¿no? Bueno, finalmente la pérdida de carga o de energía en el salto la obtenemos por medio, igual que en el último problema, de la ecuación 4,4, que es esta, ¿no? Y2 menos Y1, ¿sí? Y2 vale esto, Y1 esto, la diferencia al cubo entre 4 veces Y1 por Y2. Esta sería la pérdida de energía. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro problema. Dice, aguas abajo de una compuerta de desagüe colocada en un canal horizontal, el flujo tiene una profundidad, quiere decir un tirante, ¿no?, de 30 centímetros y un gasto de 1.8 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. ¿Se puede formar un salto hidráulico aguas abajo de esta sección? Bueno, de ser así, ¿cuál será la profundidad o el tirante aguas abajo del mismo?
Este problema lo dejé específicamente así, porque ustedes pueden ver problemas en un libro y luego en otro libro, diferentes autores le llaman a veces de forma diferente a los parámetros involucrados, ¿no? Por ejemplo, en este libro donde saqué este problema, en lugar de tirante le llaman profundidad, ¿sí? Por eso hablo de profundidad. Pero ustedes ya tienen que saber y tienen que entender, pues a profundidad se refiere a tirante, ¿no? Entonces, muchas veces se van a encontrar eso, ¿no? Por eso el fondo del canal, algunos autores le llaman fondo, le pueden llamar plantilla, le pueden llamar solera, a los taludes, o sea, las paredes laterales, les pueden llamar así paredes laterales o les pueden llamar taludes, etcétera, ¿no? Entonces, para que se acostumbren a diferentes formas de nombrar las cosas, ¿no? Bueno, esta es la figura, ¿sí? Una compuerta de desagüe colocada en un canal horizontal, aquí está. Después, ¿sí? Aguas abajo, ¿no? O sea, después de la compuerta tiene una profundidad, o sea, un tirante de 0.3 metros. ¿Sí? El canal es horizontal, ¿qué quiere decir? Que la pendiente de la solera o del fondo o de la plantilla es 0. Aquí está, la pendiente de la solera es 0, ya que el canal es horizontal. No hay tirante normal, ya que no existe flujo uniforme en un canal horizontal. El canal es rectangular, aunque no lo dice, ¿sí? Pero al decirnos por aquí que el gasto es 1.8 metros cúbicos por segundo por metro de ancho, nos está diciendo implícitamente que el canal es rectangular, ¿sí? Precisamente esto. O sea, estos son datos que tenemos nosotros. Esto no es parte del enunciado del problema, esto ya es parte de la solución, tanto el hacer la figura como esto. Por eso se los estoy repitiendo, ¿no? Porque esto ustedes lo tienen, o el ingeniero lo tiene que deducir a partir de este texto. Bueno, entonces el gasto por unidad de ancho, pues ya no lo da, ¿sí? ¿Cuánto es? El gasto por unidad de ancho es el gasto entre el ancho. Sería 1.8 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. Es este. Bueno, igual que en los problemas anteriores. ¿Se puede formar un salto hidráulico? Bueno, aquí no hay tirante normal, ¿no? Entonces, si el flujo de salida, o sea, el de 30 después de la compuerta, con el tirante de 30 centímetros, es supercrítico, sí se puede formar salto. Si es crítico o subcrítico, no, ¿sí? Entonces, pues procedemos a calcular el tirante crítico con la ecuación 3.7 para canales rectangulares, ¿sí? Que es esta fórmula. Ya tenemos el gasto por unidad de ancho, aquí está. G, pues es un dato ya conocido. Hacemos las cuentas y el tirante crítico es 0.691. Este tirante crítico es mayor que el tirante que lleva el canal. Entonces, como el tirante crítico es mayor que el tirante que lleva el canal, o visto de otra manera, el tirante que lleva el canal es menor que el crítico, entonces se tiene un flujo supercrítico y, por lo tanto, sí se puede formar un salto hidráulico. Entonces, la primera respuesta, porque eso nos preguntan, ¿no? ¿Se puede formar un salto hidráulico más abajo de esta sección? Entonces, sí se forma un salto hidráulico. Ya está contestada la primera pregunta, ¿sí? La segunda pregunta que nos decía, ¿cuál es el tirante o la profundidad de aguas abajo del mismo? Bueno, pues finalmente con la ecuación 4.3 calculamos la profundidad tirante aguas abajo del mismo. Aquí está, ¿no? Calculamos el número de Froude, ¿sí? Aquí está. La velocidad 1 sería la velocidad que lleva el canal. Este es el gasto, ¿sí? Entre el área, sería esta, ¿sí? Y la velocidad crítica, pues sería el gasto. Estamos considerando aquí el metro de ancho, ¿sí? Y el área sería esta por el tirante crítico. Esta es la velocidad crítica, ¿sí? Entonces sería 6 entre esto, entre esto, 2.3 entre esto. Mayor que 1, el flujo es supercrítico, ¿sí?
que ya lo habíamos sacado comparando el tirante, ¿no? En la hoja anterior, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Entonces alguien dirá, bueno, ¿para qué calculamos el número de Freud? Bueno, el número de Freud de todas maneras lo tenemos que calcular para sustituirlo en esta ecuación, ¿sí? Esto es simplemente una comprobación de que el flujo es supercrítico. Entonces ya sustituimos, este es el tirante que tenemos, igual a entre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Freud, que aquí está, lo acabamos de sacar, perdón, al cuadrado menos 1, y me queda este tirante, que sería el tirante aguas abajo del salto hidráulico. Con esto queda contestada la segunda pregunta. Aquí se los pongo tantito para que copien. De todas maneras, ustedes al ver el video, pues le pueden poner pausa, ¿no? De hecho, recomiendo que pongan pausas porque así van agarrando mejor la onda. Bueno, un último problema. Dice, un canal rectangular de 15 metros de ancho se inicia al pie de un cimacio. Un cimacio es un vertedor, ahorita vamos a ver, ¿no? O sea, al pie del cimacio, después de que descargue el cimacio, ahí se inicia el canal. Un cimacio, este cimacio tiene una altura de 4.27 metros del piso a la cresta. Es un vertedor, es lo que les decía. Algunos autores le llaman cimacios a los vertedores, ¿sí? Como se muestra en la figura. Aquí sí la figura está incluida en el problema. Bueno, dicho cimacio tiene la misma longitud de cresta que el ancho del canal. O sea, la longitud de cresta del cimacio del vertedor es 15 metros, ¿no? Es la misma. Y con una carga H de 2.43 metros sobre la misma. El gasto descargado es de 112.5 metros cúbicos por segundo. El canal, el que está al pie del cimacio, será excavado en tierra con este coeficiente de rugosidad. Y el régimen en flujo uniforme debe ser subcrítico. Es lógico, si el canal está excavado en tierra y el flujo se deja supercrítico, no va a aguantar la tierra, ¿sí? Se va a desmoronar, ¿sí? Se va a socavar, ¿sí? Como el socavón que se hizo ahorita en Puebla, ¿no? Bueno, entonces debemos asegurarnos que el régimen de flujo, el régimen de flujo uniforme, una vez que sale del cimacio, sea subcrítico. El cimacio es una caída, entonces seguramente después de la caída el flujo va a ser supercrítico, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se transforma un flujo supercrítico en un subcrítico? Pues a través de un salto hidráulico. Entonces hay que tratar de que se genere un salto hidráulico para transformar el flujo de supercrítico a subcrítico. Bueno, determinar la pendiente necesaria en el canal para que el salto hidráulico principie justo al pie de la caída. ¿Por qué es importante que el salto hidráulico empiece justo al pie de la caída? Bueno, para lo siguiente, así como la longitud L de la zona que debe revestirse. ¿Qué longitud L se debe revestir? Pues la longitud del salto, ¿no? Más algunos metros o alguna longitud X por el factor de seguridad, ¿no? Entonces, si el salto nos aseguramos que ocurra inmediatamente después de que la caída del cimacio, pues entonces vamos a tener que revestir menos longitud del canal, ¿no? Si el salto va a ocurrir 10 metros después de que cayó del cimacio, pues entonces vamos a tener que revestir esos 10 metros más toda la longitud del salto más el factor de seguridad. Entonces todo esto involucra billetes, ¿sí? Que es la razón de ser del ingeniero civil. Porque si hubiera billetes de sobra, pues reviste 1 kilómetro, al cabo, ¿cuál es el problema, no? No, hay que revestir lo que sea necesario nada más, ¿sí? Bueno, considerar que las pérdidas de carga en el cimacio son de un 10% de la carga de velocidad al pie del mismo. La figura es la siguiente. Bueno, aquí está la figura.
El cimacio no es más que un vertedor de cresta redondeada. La altura de este vertedor o este cimacio es 4.27 metros y la carga sobre el mismo 2.43 metros. ¿Sí? Aquí en la caída pues el flujo se acelera, llega a un flujo obviamente supercrítico. Pero nosotros lo tenemos que entregar a un canal excavado en tierra, ¿no? A lo mejor es un canal muy grande, un canal de riego, ¿no? Si entregamos el flujo con un régimen supercrítico al canal de tierra, pues aquí se nos va a socavar todo esto, ¿no? Se va a llevar la tierra como las crecidas de los ríos, ¿no? Entonces, antes de entregarlo al canal de tierra, tenemos que cambiar el flujo de supercrítico a subcrítico. ¿Por medio de quién? De un salto hidráulico. Y es lo que les decía. Tenemos que asegurarnos, por cuestiones económicas, que el salto hidráulico se inicie justo al pie del cimacio. Este es el pie del cimacio, el punto 1. Para que nada más tengamos que revestir qué zona, pues la que sea la longitud del salto hidráulico. Más un poquito más por factores de seguridad, ¿no? Bueno, pero si el salto hidráulico, como les decía, va a ocurrir 15 metros hasta acá, pues entonces vamos a tener que revestir los 15 metros más la longitud del salto más el factor de seguridad. Y pues la ingeniería civil se trata de eso, de ahorrar dinero en las construcciones, ¿no? Pero ahorrarlo inteligentemente, ¿no? Ingenierilmente hablando. Bueno, primero nos tenemos que asegurar de que el salto hidráulico inicie justo al pie del cimacio. Bueno, si el tirante 2 en el canal fuera mayor al normal, o sea, este tirante 2 fuera mayor al normal, el salto se barrería, es decir, se iría hacia aguas abajo. ¿Sí? Si por el contrario el tirante 2 es menor que el normal, el salto se iría hacia aguas arriba, o sea, se ahogaría. ¿Sí? Se correría aguas arriba. A lo mejor ustedes dicen, bueno, si se ahoga no hay mucho problema porque nos ahorramos revestimiento. Pero se pierde eficiencia en este. Depende de para que a lo mejor el salto es conveniente para disipar energía, para mezclar bien el agua, para oxigenar el agua. Depende para qué se utilice esto. A lo mejor esto es para el sistema de abastecimiento de agua de una ciudad y lo que queremos es que se oxigene. Entonces tiene que ser un salto bien formado. Si es un salto medio ahogado, no se va a oxigenar bien el agua. ¿Sí? Bueno, entonces la condición necesaria para que el salto se forme al pie del cimacio sería que el tirante 2 sea igual al tirante normal. ¿Y cómo le vamos a hacer nosotros para asegurarnos esto? Bueno, precisamente es una pregunta de lo que nos están preguntando aquí en el enunciado, ¿no? Si ustedes observan el enunciado, nos dicen, determine la pendiente necesaria en el canal para que el salto hidráulico principie al pie del salto. Entonces, vamos a calcular la pendiente necesaria aquí para que el tirante 2 sea igual al tirante normal y entonces nos aseguramos que el salto comience al pie del cimacio. ¿Sí? Esta es la condición. Bueno, entonces primero calculamos el tirante al pie del cimacio, aplicando la ecuación de la energía de 0 a 1. ¿Sí? Es aquí como en las transiciones. ¿Sí? ¿Cuál es el punto 0? Si no lo vieron ahorita en la figura, vamos a aplicar la ecuación de la energía de aquí a aquí para calcular este tirante. Como lo habíamos aprendido esto de la unidad 3, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? La energía en 0 menos las pérdidas que haya de 0 a 1 serían igual a la energía en 1. Las calculamos, la energía en 0 sería el tirante en 0 más esto. Lo calculamos en función del gasto por unidad de ancho, ¿sí? Menos las pérdidas de 0 a 1 igual a la energía en 1, que es Y1 más esto que equivale a B1 al cuadrado sobre 2G, pero lo ponemos en función del gasto por unidad de ancho. A esto le llamamos 1. Las pérdidas nos da de dato el problema que corresponden a un 10% de la velocidad al pie del cimacio, ¿sí?
o al pie del mismo, como dice. Entonces es un 0.1 de B1 al cuadrado sobre 2G. B1, por la ecuación de continuidad, sería el caudal entre el área 1. Todo al cuadrado, porque la velocidad está al cuadrado. Q cuadrada mayúscula entre B1 al cuadrado mayúscula sería el Q1 al cuadrado. Bueno, sería esto. Sustituimos en 1 las pérdidas. ¿Sí? Aquí está esta parte. Esta parte está acá. Al sustituir en 1 de una vez las pasamos del otro lado, ¿no? Por eso las sustituí acá ya. ¿Por qué las pasé para acá? Porque aquí está Q1. ¿Sí? Bueno, sumo este término con este, que son semejantes. 1 más 0.1 me quedaría 1.1. ¿Sí? Muy bien. Entonces me queda esta ecuación 2. Y0, ¿cuánto es? Pues sería la altura del cimacio más la carga sobre el cimacio. Aquí se puede ver en la figura, ¿no? Sería el 4.27 más 2.43. Ahí está. ¿Sí? El Q0 sería el gasto entre el ancho, que son 15 metros, sería este. El Q1 pues resultó igual, ¿no? ¿Sí? Ya que B1 es igual a B0. Entonces ambos Qs, el Q0 y el Q1, son iguales. ¿Sí? No se pueden igualar aquí porque el tirante es Y0 y aquí es Y1. ¿Ok? Entonces ya estamos en condiciones de sustituir en la ecuación 2. Aquí está, 6.7, que sería el Y0, que ya lo habíamos sacado, más este término, igual a Y1, que es lo que estamos buscando, más este término. ¿Sí? Hacemos las operaciones estas, le sumamos esto, me queda esto. Y aquí Y1 está esto, y esto me queda, haciendo las operaciones, me queda 3.750 de Y1 al cuadrado. Se multiplica por Y1 al cuadrado. ¿Para qué? Para quitar denominadores. Y ordenamos, o sea, este es 6.76, lo pasamos al otro lado, pasaría restando. Entonces, Y1 por Y1 al cuadrado, ordenando como de exponente mayor a menor. Y1 al cubo me quedaría aquí. Luego, este me pasó al otro lado, quedaría negativo por Y1 al cuadrado. Más esto, porque Y1 al cuadrado por Y1 al cuadrado se va Y1 y me queda esto. Me queda esta ecuación. Esta es una ecuación de tercer grado que tiene 3 soluciones, ¿no? 3 raíces. De esas 3 vamos a escoger una, ¿no? Bueno, resolviendo por aproximaciones sucesivas, aquí ya no debía haberles puesto eso, pero bueno, se los pongo. Le intenté con Y1, este es el residuo, luego con Y1 igual a 1, perdón, luego con Y1 igual a 0.5, este es el residuo, quiere decir, cambió de signo, quiere decir que el valor de Y1 está entre 0.5 y 1, más cerca de 0.5. Finalmente, después de tantear un rato, con este tirante 0.723, el residuo fue pues, casi 0. Ya esto lo consideramos bien. ¿Sí? Entonces un tirante es este. Pero no estoy seguro que este sea el bueno, ¿verdad? Hay que calcular los otros dos. De las 3 valores del tirante, uno va a ser negativo. Obviamente se lo vamos a descartar, pero 2 son positivos. No vaya a ser que el bueno sea el otro, ¿no? Entonces por división sintética saco la ecuación cuadrática. ¿Cómo planteo la división sintética? Esto ya lo habíamos hecho con los coeficientes de esta ecuación. El coeficiente de y cúbica es 1. Luego el coeficiente de y cuadrada es menos 6.764. Aquí está. El coeficiente de y, aquí no aparece y, entonces el coeficiente es 0, hay que ponerlo. Y el coeficiente de y a la 0, o sea, del número solo, de y a la 0, cualquier cantidad elevada a la 0 es 1, es 3.154. Aquí está. Aquí ponemos la raíz o el valor de y ya encontrado. Bajamos el 1. 1 por 0.723, 0.723. Hacemos la suma esta, la suma algebraica. Esto menos esto me queda esto. Esto por 0.723 me queda esto. Lo sumamos con esto. Esto menos 0.4368 más 0, pues me queda esto mismo, ¿no? Esto por esto lo multiplicamos y me queda esto.
La diferencia es esto. Me debería haber coincidido con esto, que prácticamente coincidió. Bueno, pero lo consideramos igual a 0. ¿Sí? Entonces la ecuación cuadrática que me queda sería esta. Este es el coeficiente de la y cuadrada, este es el coeficiente de la y, este es el coeficiente de y a la 0, igual a 0. Muy bien. Entonces aplicamos la fórmula para calcular los otros dos tirantes. ¿Qué fórmula? La fórmula de la cuadrática, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la fórmula de la cuadrática? Menos b. B de por sí es negativa. Este menos es de la fórmula. Sería menos b. Más menos la raíz cuadrada de ¿quién? B cuadrada. B con todo y su signo, que es negativo. Menos de la fórmula 4a. ¿Cuánto vale a? El coeficiente de y1, que es 1. C. ¿Qué es C? Esto. ¿Sí? Menos por menos da más. Aquí me queda esto. Luego sería más menos. Más menos. Elevamos esto al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, menos por menos da más. O sea, es positivo. Y aquí menos por menos también daría más. Entonces se hacen las cuentas y esto, toda la raíz me da 7.346. Otra raíz sería 6.041 más 7.346 entre 2 me da esto. Y la otra sería con el negativo. 6 menos 7 entre 2 me da esto. Entonces, obviamente este tirante, el negativo, pues no nos interesa. Si estuviéramos en clase de matemáticas, pues esas serían las tres respuestas, ¿no? Este sería una raíz, esta otra y esta otra. Muy bien. Pero estamos en clase de hidráulica, entonces no puede haber un tirante negativo, esta se descarta. ¿Cuáles son los dos tirantes? Pues son estos. Sí, bueno, de estos dos, el negativo no, es lo que les decía. Matemáticamente, ¿cuáles pueden ser? El que ya habíamos sacado y este. En la práctica de hidráulica, el tirante debe ser el correspondiente a flujo supercrítico, porque obviamente se tiene que formar un salto hidráulico. Entonces debe ser este, ¿no? Sí, el más chico. Sí. Bueno, ahora obtenemos el número de Froude en el punto 1. Aquí está. Ecuación 4. ¿De dónde sacamos la velocidad 1? De la ecuación de continuidad. Aquí sería el caudal entre el área, que es el ancho por y. El ancho es 15 metros y el tirante pues es este. Ese sería B1. Sustituyendo en la ecuación 4, pues aquí está. Me da un número de Froude de 3.894. Al ser mayor que 1, el flujo es supercrítico. Entonces sí se forma salto. El tirante aguas abajo del salto, ¿cómo lo calculamos? Pues con esta ecuación ya adelantamos porque ya calculamos el número de Froude. Aquí está, lo sustituimos, hacemos las operaciones. Y1 es 0.723. Entre 2, hacemos las cuentas. Y el tirante aguas abajo, el tirante debe ser, este tirante es el que debe ser igual al tirante normal del canal de descarga. ¿Sí? Bueno. Hay que calcular la longitud, ¿sí? La longitud del salto. Aquí está marcada esta longitud. ¿Para qué? Pues para saber cuánto tenemos que revestir, porque este canal es de tierra. ¿Sí? Bueno, igual que en el problema anterior, ¿sí? Para obtener la longitud del salto, vemos que para este número de Froude corresponde un valor de... Estos valores, ¿de dónde los sacamos? De la tabla, del mismo cuadro que ya habíamos visto, ¿no? En el problema anterior. Bueno, por ahí lo deben tener ustedes, ¿sí? Aquí está, entre 3.5 y 4. Está nuestro número. Para 3.5 corresponde 5.55 y para 4, 5.80. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuánto corresponde a esto? Bueno, pues hacemos la interpolación. Aquí en las Y, el Froude. ¿Cuánto es el Froude? 3.5 y 4. Aquí está, 3.5 y 4. Para 4, ¿cuánto toca? 5.8. Aquí está. Para 3.5, ¿cuánto toca? 5.55. No está a escala esto, nomás es para indicar, ¿no?
Queremos saber cuánto corresponde a 3.89. Bueno, pues sería x. Aquí está x. Planteamos triángulos semejantes. El triángulo chiquito, este triángulo rojo, la base x es igual a la altura. ¿Cuánto es su altura de este triángulo? 3.894 menos 3.5. ¿Sí? La base es a la altura. ¿Y el triángulo grandote, cuál sería su base? Pues la diferencia de 5.8 menos 5.55. ¿Y la altura? Este triángulo grandote aquí, pues sería la diferencia entre 4 y 3.5. Despejamos x de aquí, o sea, hacemos las diferencias estas y esta, y luego pasamos esto multiplicando acá, hacemos las operaciones y x me queda 0.197. Obviamente este 0.197, que es esta distancia aquí, hay que sumársela a 5.55. Entonces L sobre 2 sería 5.55 más 0.197, me queda esto. ¿Sí? De aquí despejamos L, el Y2 pasa multiplicando. ¿Cuánto vale el Y2? Ya lo habíamos sacado en la hoja anterior. Entonces, haciendo la multiplicación, me saldría 20.89. Aproximadamente hay que revestir 21 metros del canal. Ahí estamos al filo de la navaja. Obviamente hay que consultar los manuales, pues para ver qué tanto se recomienda de revestir de más por factor de seguridad. ¿Sí? Bueno, nos faltaría el cálculo de la pendiente del canal. ¿Sí? Bueno, el cálculo de la pendiente del canal, ya en el punto 2 con el tirante de salida después del salto hidráulico, el Y2, que ya lo habíamos por ahí obtenido, ¿verdad? ¿Sí? Creo que nos había dado 3.636. ¿Sí? Por aquí lo tenemos. Este tirante debe ser igual al tirante normal del canal de descarga. Con ese tirante normal, lo demás ya lo tienen. Tienen el gasto, tienen el ancho, tienen el material del canal. Hay que calcular la pendiente. ¿Sí? ¿Cómo? Pues como en la unidad 1. Este es flujo uniforme. ¿Sí? Entonces, este problema lo complementan ustedes. ¿Sí? Queda de tarea. Muy bien. Entonces, pues repasen el video, no nada más lo vean una vez, véanlo las veces que sea necesario para que todas las dudas queden disipadas. Si aún así, después de verlo 2, 3, 4, 5 veces, persiste alguna duda, anótenla y con todo gusto en la próxima sección de Classroom o en las sesiones de Classroom, os despejaremos esa duda. Bueno, pues muchas gracias.